Le damos la bienvenida al doctor Edgar Gallo Montoya. El doctor Edgar es asesor de la Organización Panamericana de la Salud, es egresado de la Universidad Pontificia Bolivariana, consultor internacional en la Unidad Técnica de Sistemas y Servicios de Salud de la OPS, tiene experiencia de más de 20 años, fue gerente de hospital público, experto en productividad y costos de servicios de salud, de la estrategia de integración de redes de servicios de salud y desarrollo sostenible para el sector salud. Doctor Edgar nos va a plantear cuáles son los desafíos y los resultados de la integración de programas verticales, como son las rutas integrales de atención dentro de un modelo de atención que trata de contribuir al goce efectivo del derecho fundamental. Bienvenido, doctor Edgar. Gracias, Luis. Empiezo con esto. Después del doctor Álvaro, yo ya qué digo, ¿cierto? Profe, excelente, qué marco tan maravilloso. Luis, gracias por la invitación, gracias a esa. Qué placer encontrarme con ustedes, los considero como parte de la familia. Yo creo que todavía sigo siendo parte de esta familia, independiente de que no esté como gerente, que los admiro por eso. A la mesa que me acompaña, muchísimas gracias. Voy a tomar algunos elementos para empezar de las personas que me precedieron. La doctora Claudia decía, atención integral, las competencias de las empresas sociales del Estado, atención con calidad, sin barreras y eficiente. Después la doctora Lina nos decía, confianza, no todo puede ser redes. La situación de salud, que después el profesor Álvaro insistió muchísimo en eso. Y un elemento aquí fundamental, asegurador, prestador y contratación. Y podemos empezar a hacer cosas extremadamente bonitas con el asegurador que tienen de turno y qué pasa cuando se vaya ese asegurador. Y entonces el contrato y la tarifa. ¿Y será que vale lo mismo implementar la RIA en Zaragoza que en Medellín? O en el Amazonas que en Medellín. Entonces vienen una cantidad de puntos que van a ser muy interesantes discutir en este día. Las capacidades de los territorios. ¿Será que los actuales modelos de contratación que tenemos con las aseguradoras pueden sostener esa capacidad de los territorios? ¿O será que hay que empezar a definir algunas otras condiciones de financiamiento para mantener esas capacidades de territorio necesarias para las RIAs? ¿Cierto? Y el doctor Álvaro con una presentación magistral en donde hay algunos elementos fundamentales como es el enfoque territorial, el enfoque de APS y esas conclusiones finales que me dan a mi punto de partida y me permiten avanzar en esto. Luis me coloca un título muy difícil para hacer la presentación y después me pone a presentar después del doctor Álvaro. Pero parto de aquí. El lema de la Organización Panamericana de la Salud en este momento es no dejar nadie atrás. Y yo pienso que el concepto del sistema, del modelo, de la RIA, como usted lo quiera llamar, y ahí concuerdo con el profesor, llámelo como quiera, es no dejar nadie atrás. Esa garantía del derecho a la salud, en donde se debe garantizar no solamente la cobertura, sino el acceso efectivo, y ahí posiblemente donde tengamos algunas fallas, eso es lo que significa no dejar nadie atrás. La pandemia, miren, ¿cuál es el mejor modelo? ¿Cuál es el mejor sistema? ¿Cuál es el mejor tipo de programa o de estrategia, como lo quiera llamar? Ojalá existiera uno porque sería muy fácil y lo copiaríamos todos. Será el cubano, en donde la estrategia de salud familiar está centrada en un recurso humano más que suficiente porque tienen mucho tanto que lo exportan. Pero ese modelo no es aplicado, por ejemplo, en Guatemala o en Honduras, donde la atención primaria se centra en un promotor de salud. ¿O será el sistema universal de Brasil, en donde aparentemente esa cobertura y ese ejercicio es tan amplio que por eso se llama universal? Pero cuando uno va a mirar el acceso efectivo, hay una gran diferencia, ¿sí? ¿O será la integración en la que estamos trabajando en Colombia a través del modelo sustentado en las RIAs? ¿Cuál es? Ojalá supiéramos y eso facilitaría el camino. Ese ejercicio en donde todos los países creíamos que teníamos el mejor modelo, Chile, Brasil, Cuba, Colombia, llega algo que se llama pandemia y nos dice, adivine qué, no es así, porque a todos nos pegó muy duro la pandemia y ahora les voy a mostrar algunos indicadores. Entonces la pandemia sirvió como un test de prueba para ese sistema y para ese modelo, para mirar dónde tenemos que ajustar. Entonces ahí tenemos algunos desafíos, que es ese enfoque estratégico del primer nivel de atención,
la reingeniería de los hospitales, y esto queda sustentado en las conclusiones que hizo el doctor Álvaro, la integración de las redes, corregir ineficiencias, y ahí vienen unas bien interesantes. Miren, calidad, uso racional y la corrupción. Eso hace parte de las ineficiencias que se deben considerar en esos desafíos. Y la toma de decisiones basadas en gestión y control. Dificultades del sistema de salud de Colombia, que todas las conocemos y ya quedaron enmarcadas por el profesor. El sistema está enfocado en la enfermedad. Antes de la pandemia teníamos problemas en el cumplimiento de objetivos en salud, reducción de la mortalidad materna, reducción de la mortalidad infantil, reducción por enfermedades crónicas y no transmisibles. Recuerden que había un gran ejercicio en la región a través de los organismos internacionales en salud materno-infantil antes de que llegara pandemia, porque no habíamos podido cumplir con eso. Ninguno de los modelos ha podido hacer una reducción efectiva de esos indicadores. Pero ¿qué pasa? Posiblemente muchos de ellos tienen este enfoque centrado en la enfermedad. La alta carga de enfermedad crónica, somos poblaciones de mayor edad, pero que estamos llegando más enfermos. Y ahí es donde va a terminar esa carga de enfermedad, precisamente en el sistema de salud. Entonces tenemos un crecimiento del financiamiento de salud que no va a soportar esa demanda de servicios. Ahí tenemos un problema grande que enfrentar. La capacidad resolutiva del primer nivel de atención, y hacia allá, a partir de esas conclusiones van a ir también las mías, una débil participación social, inequidades en salud, problemas de la descentralización. ¿Fue bueno que nos llamaran empresas sociales del Estado o no? Nos van a seguir evaluando el ejercicio de la gerencia a partir de rendimientos financieros, a partir de unos estados de resultados, de los cuales no siempre tenemos la capacidad de gestión, porque es que yo no soy el que pongo la tarifa, yo no soy el que escojo la aseguradora. Y esos problemas se los estamos transfiriendo a ustedes, los gerentes. Por eso digo que los admiro, yo pasé por ahí. La falla regulatoria, la falla de mercado, incentivos negativos, la sostenibilidad financiera. Estamos haciendo algún ejercicio con la dirección seccional revisando sus estados financieros y mirando el modelo de negocio. Permítanme hablar de negocio en el ejercicio de no tener resultados para un privado, sino en el ejercicio de que hay una oferta de servicios que tiene que estar sustentada en una compra y venta con unas tarifas adecuadas que les permitan alcanzar el punto de equilibrio. Entonces ustedes a veces tienen unos indicadores de liquidez de 4.2, que eso les sirve para que no queden reportados, pero no les sirve para nada más, con todo respeto. Porque cuando uno entra a ver ese indicador de liquidez asociado a sus activos están centrados en cuentas por cobrar, en donde ustedes los manifiestan que el 90% es de difícil recaudo. O sea, ustedes tienen activos de papel, pero no en la caja. Entonces, ese modelo de negocios que puede sustentar esa oferta de servicios que requiere la RIA va a ser bien difícil de sostener. Insisto, las tarifas no cubren necesariamente el costo de la prestación de servicios en cada uno de sus municipios. Ayer precisamente estaba en el Ministerio de Salud, estamos trabajando con ellos en la construcción de un nuevo manual tarifario, porque los que tenemos ahora tienen algunas limitaciones, no voy a decir deficiencias, limitaciones. Uno, no alcanza a percibir el costo diferencial de la prestación de servicios de salud por la complejidad y por la diferenciación geográfica. Yo les decía ahora, vacunar en Amazonas no es lo mismo que vacunar en Metrosalud. Yo les aseguro que uno de los dos tiene más costos para aplicar el mismo biológico. Un parto no cuesta lo mismo atenderlo en Leticia que atenderlo en el Hospital General. Ya todos les pagan el mismo parto. ¿Por qué muchas clínicas y hospitales cerraron servicios maternos? Porque el parto vale lo mismo en cualquier parte. Entonces vale lo mismo el parto atendido por un obstetra, por una enfermera especializada en obstetricia, en una materna de alto riesgo obstétrico que la tengo que cuidar todo el día, a un parto vértice espontáneo en uno de sus hospitales. No estoy demeritando, solamente estoy comparando desde el punto de vista de complejidad. Eso no puede costar lo mismo. ¿Por qué no nos estamos acreditando y certificando en calidad, seguridad? ¿Cuál es el incentivo si desde el punto de vista de tarifa, y tengo que hablarlo así porque ese es el modelo que tenemos, no lo reconoce? Entonces, la enfermera, el médico que trabaja en calidad, los comités de historias clínicas, los comités de vigilancia epidemiológica, todo este ejercicio que nos hace ser mejores, que es bueno, y que les cuento, gracias a este ejercicio que yo tengo en OPS, he tenido la oportunidad de visitar 18 países.
mirar 18 modelos, 18 sistemas, y estamos por encima. Y no se los digo con orgullo colombiano, se los digo desde el ejercicio ver los pacientes en los hospitales. Y las condiciones de calidad, seguridad, acceso de nosotros son muy buenas. Entonces, ¿cómo están los demás? Les dejo la tarea. Y yo estuve allá metidos en esos hospitales, ¿cierto? No lo sé, se los estoy diciendo desde la academia. Muy bien. El profesor Álvaro nos hablaba de esto, de las reformas que se han tenido. Ahí hay un resumen grande, así bien minimalista. ¿Qué fue lo que pasó? Hay dos tipos, unos que trataron de mejorar mucho en el acceso, Salvador, Argentina, Ecuador, Paraguay, y otros que nos focalizamos en la cobertura. Y hay otros que tienen una atención integral, Canadá, Costa Rica y Cuba, que está centralizada, y han tenido diferentes resultados. Ah, perfecto, entonces, ¿cuál de esos es el mejor? Sería demasiado osado decir que uno de esos es el que tenemos que replicar, y este no es ejercicio de replicación, porque los determinantes sociales de salud hacen la diferencia en cualquier sistema, modelo y programa que se intente aplicar. Entonces vamos a ampliar un poquito más de eso. Tengo que hacerme referencia a la integración de programas verticales, porque ese es el título que me asignaron, pero lo voy a desenfocar. A ver, ¿será que tengo que hablar de programas? ¿O será que tengo que hablar del modelo? ¿O será que tengo que hablar del sistema? Porque si me dedico únicamente a hablar de programas, voy a caer en una de las condiciones propias de este sistema y de este modelo, que es la fragmentación y la segmentación. El programa solo, la RIA sola, no hace la diferencia. Aquí tenemos que hablar de integración y de integralidad, que ya enseguida voy a tratar de contextualizar ese ejercicio. Claro que hay ventajas de los programas verticales. Es que hablar de verticalidad y horizontalidad parece que nos tuviéramos que colocar en un plano cartesiano. Voy a hacer bien, pido disculpas por la gráfica porque es bien minimalista, pero voy a tratar de conceptualizarlo así. Si ustedes me obligan a hablar de la verticalidad y la horizontalidad de los programas, que es un concepto que personalmente no comparto, yo podría decir que la verticalidad permite ganar en la integración. ¿Qué es la integración? Garantizar un financiamiento, tener claro quién está financiando, gobernabilidad y la coordinación de las acciones. Y los programas horizontales me permiten ganar en integralidad en esas acciones que tengo que prestar para poder cumplir con los objetivos de salud. Entonces, ¿qué necesito yo? ¿Programas verticales o programas horizontales? No, usted necesita programas integrales con un muy buen nivel de integración. Quítale el nombre, para que no se enrede en eso. Y ese es el ejercicio en el que hay que avanzar. ¿Qué significa eso? Que no todo el ejercicio de definir un programa o una ruta va a funcionar exactamente igual en un país e inclusive en una región de ese país. Porque habrán unos donde las condiciones de la oferta de servicios van a necesitar mayor nivel de verticalidad porque no hay más oferta de servicios, pero va a haber otros donde va a necesitar que se desplace en el eje de la integralidad de la atención. Porque la oferta es lo suficientemente amplia para poder hacer esa cobertura. Entonces, sería osado y arriesgado decir que es mejor la verticalidad o es mejor la horizontalidad. Es una sencilla posición de un plano cartesiano. Aquí estamos diciendo que cada uno de esos ejercicios que se intentan hacer, de volver tangible unos elementos definidos en un sistema de salud a través de un modelo de prestación de servicios y un modelo de atención, en un ejercicio como es una ruta integral. Eso es volverlo tangible, que van a necesitar, dependiendo de dónde estén, determinantes sociales de salud, algunas de esas condiciones. Entonces no es ni blanco ni negro, aquí tenemos que hablar de todos los tonos de oscuros. Y como me toca hablar de resultados, voy a contextualizar muchos de esos resultados, y la conferencia del profe Álvaro me sirve para que ustedes me sigan en esta discusión que tenemos. Porcentaje de la población reportando barreras de acceso en los servicios de salud. Miren la diferencia y miren Colombia. Hemos avanzado, pero aún tenemos 26% en una media de esa población que reporta barreras de acceso.
¿Cómo es posible que yo tenga 26% de barreras de acceso, que tiene un diferencial de equidad por el nivel de pobreza, cuando tengo unas coberturas de estas condiciones? Una cosa es cobertura y otra cosa es acceso. Y otra cosa es el acceso efectivo a lo que usted necesita. Y ahora lo vamos a hablar cuando hablemos de APS. Lo que el paciente necesita, cuando necesita y donde lo necesita. Eso es una RIA. No es posible que a través de un sistema de capacitación llevemos la atención de cáncer, en donde la fragmentación de servicios obliga a que un paciente tenga que acceder a su quimioterapia a las 2 de la mañana, desplazándose desde San Pedro hasta Medellín. Eso es lo que el paciente necesita cuando lo necesita y donde lo necesita. Entonces miren que hay una posición muy crítica frente a los desafíos. No estoy haciendo juicio de valor, estoy asumiendo una posición crítica frente a los desafíos que tenemos en la implementación de todo este ejercicio del modelo de atención. Sigo con indicadores. Distribución para renunciar a una atención médica. Y eso que la pandemia empeoró las cosas. Entonces miren, aceptabilidad. Miren a Colombia. No me gusta el servicio, no lo acepto. Y hay una diferencia marcada de estas condiciones por pobreza. Entonces, ¿ese derecho a la salud en Colombia es equitativo en este momento? Pues posiblemente podemos tener algunos diferenciales. Entonces, miren que las personas que están en un mayor nivel no aceptan los servicios porque posiblemente no cumplen con condiciones de hotelería. Elementos de contacto, elementos de disponibilidad. Y me centro en la cobertura efectiva. Los más pobres reconocen que no tienen una cobertura efectiva. Los más ricos, posiblemente a partir de sus pólizas, tengan una mayor facilidad para ese ejercicio. Aún así, miren que es motivos para renunciar. Y hay otras condiciones financieras y geográficas que obviamente en Colombia se manifiestan esas, que no son tan marcadas. ¿Listo? Muy bien, esto nos lo mostró el profe. ¿Cuál es la propuesta de renovación del Sistema General de Seguridad de Salud en Colombia para poder avanzar y sobrepasar todos esos desafíos? Y veíamos ahí en los 9 puntos el trabajo que se está haciendo, partiendo de las necesidades y demandas en salud, determinantes sociales de la salud, la oferta de servicios, la integración de estos 3 actores que están aquí y 9 pilares o 9 dimensiones que son muy importantes en donde están las rutas de atención integral. Todo siempre y cuando esté centrado en este individuo y en la comunidad y la familia. Esa es la propuesta, que es una propuesta muy bien orientada para sobreponernos a esos desafíos, que están demarcados aún más por las condiciones de la pandemia. Entonces, este ejercicio de la integración vertical la puedo entender como poder integrar todos esos actores a partir de una cadena de valor, un ejercicio de prestación de servicios y una estructura de gobierno que coordina y controla. ¿Eso es bueno o eso es malo? Por eso les mostraba primero lo anterior. Depende. Habrán algunas regiones que necesitan condiciones de integración vertical para poder garantizar la oferta efectiva del servicio y las condiciones de calidad, seguridad y eficiencia. Eficiencia. La integración vertical se hizo por un efecto empresarial para mejorar eficiencia, disminuir costos y obtener mejores beneficios de tarifas. Estoy hablando de otro tipo de empresas y eso se llevó así para el sector salud. Entonces, ventajas de esa integración vertical: superar las externalidades, reducir los costos y aumentar el poder de la negociación. Como usted está ofreciendo la integralidad del ejercicio, obviamente ese paquete de beneficios puede ser diferenciado desde el punto de vista de precios, no de costos, y de precios. Y obviamente los costos bajan porque usted puede hacer economías de escalas y otros ejercicios económicos para poder ser mucho más eficiente en la producción del servicio de salud. Pero también hay desventajas: la falta de flexibilidad, la segmentación de los costos y la segmentación de los riesgos. Recuerden que la presentación que ahora esa se los comparte a todos, ahí la van a tener. Hay ventajas y hay desventajas.
lo mismo en horizontal. Entonces, frente a ese panorama, miremos que ya el profe Álvaro nos mostró cuáles son esos diferenciales que tenemos de los modelos y cuáles han sido los de referencia, cuáles han sido los que han tenido mayor importancia y mayor reconocimiento a nivel de la región, pero que igual a todos la pandemia nos volvió ropa de trabajos y ahora les muestro estadísticas. Miremos situación de salud en América. El gasto privado en salud, gasto público en salud y las recomendaciones regionales. El 6% que mencionaba el profe, sí, efectivamente por aquí está Colombia, tenemos un 5.5% y desde el punto de vista del gasto privado en salud es un poquito más alto, 2.2%, lo que nos coloca en un alrededor del 7.7% de gasto en salud, que es bien interesante comparándonos con nosotros. Pero obviamente todavía ese gasto en salud de 5.5 está todavía lejos de ese 6.6, de ese 6% que propone a nivel internacional los organismos. Ese 5.5 puede tener una desviación asociada a pandemia, porque se aumentaron mucho los recursos que teníamos para poder responder a la pandemia. Hay que volver a evaluar el efecto prepandemia, pandemia y pospandemia para volver a definir ese tipo de indicadores. Listo. Muy bien, sigamos. Busquen Colombia donde está la bolita con la bandera, que es un poquito más fácil. Aquí estamos viendo el gasto privado en salud como porcentaje total en salud y el gasto en bolsillo. Otro gasto privado y gastos de bolsillo en salud, que puede tener algunas limitantes de medición, porque no está considerando todos los gastos en salud. No está considerando, por ejemplo, la póliza que usted está comprando. Se está asociando más a compra efectiva de servicios y a la compra de medicamentos. Hacia allá se orienta ese indicador. Pero el pago de su póliza, de su prima, de su prepagada y eso, no está completamente en todos los países identificados ahí. Entonces miren que tenemos también un ejercicio alrededor de la región en donde tenemos aparentemente mejores condiciones. Gasto de bolsillo como porcentaje de salud del PIB. Colombia, hay unos países que definitivamente... Miremos los países que está hablando el profe. Cuba y Uruguay parece que tienen unas condiciones muy buenas viendo las otras gráficas. Si ustedes miran, aquí está Cuba y aquí está Uruguay, ¿cierto? Miremos entonces aquí Cuba y Uruguay. Nos metemos aquí, por ejemplo, Colombia también. Miren el indicador promedio de la OCDE. Según eso clasificamos hoy, ¿cierto? Los números pueden con todo, ¿cierto? Miren el crecimiento de ese PIB. Entonces miren Colombia, que llevamos un ejercicio, partíamos en el año 2000 de un 4% y estamos llegando al 5%. Algunos países como Argentina que lograron tener unas inversiones muy grandes, pero que después están bajando. El azulito que está en la parte de arriba es Uruguay. Uruguay tiene un ejercicio bien interesante que ha sostenido en el tiempo. ¿Por qué tenemos que hablar de estos indicadores? Porque cuando hablamos de implementar algo como las RIAs, vamos a tener que hablar de financiamiento. Eso no se hace sin plata, y menos en esta estructura de mercado que tenemos, en donde los ingresos de las empresas sociales del Estado, que son la célula ejecutora de las RIAs, ustedes son el ejercicio central del primer nivel de atención, independiente de que se llamen hospitales, pero ahora hablamos un poquito de eso. Entonces tenemos que hablar de financiamiento porque es que ustedes funcionan con plata que tienen que facturar y plata que tienen que garantizar a través de un modelo de contratación. ¿Cierto? Eso todavía sigue así, no creo que haya cambiado. Entonces tenemos que hablar de financiamiento, tenemos que hablar de recurso humano con dos condiciones: competente y suficiente. Cuba nos lleva la ventaja. Cuba tiene mucho recurso humano competente y suficiente porque hay una oferta de mercado extremadamente grande, tan grande que los exportan. ¿Cierto? Pero otros países que no tienen esas condiciones. Tenemos que hablar de infraestructura, de las capacidades resolutivas, en donde hay algunas condiciones técnicas que deben de ser soportadas para garantizar ese ejercicio de la RIA. Entonces, por eso tenemos que hablar de todo este tipo de indicadores. Aquí tenemos la combinación de lo que es el aporte fiscal, seguridad social, seguros privados, gasto de bolsillo, gastos con otros recursos externos. Entonces miren Colombia, el ejercicio de seguridad social, y esta gráfica lo que muestra es que somos como tan diferentes.
Y la segunda pregunta, ¿y entonces a cuál de todos esos le da mejor? Para irnos todos para allá. ¿Será que es necesario que el aporte fiscal cubra absolutamente todo? Modelo social asistencialista, ¿cierto? ¿O será necesario este ejercicio colombiano donde hay una seguridad social de por medio, un ejercicio basado en una estrategia de mercado? ¿O será que debe ser una combinación más equitativa? No les puedo decir cuál es el mejor. Vamos a mirar algunos resultados. Esa gráfica que están viendo ahí son las curvas de casos de COVID. Y lo que están viendo en naranja, azul son los casitos de COVID. Y lo que están viendo en naranja son ese ejercicio de políticas de salud ejercidas a nivel de gobierno, restricción de circulación, cierre de escuelas, etcétera, 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 para mirar eso cómo afectó la pandemia. Chile comenzó muy bien. Chile fue uno de los primeros que actuó. Bajó esa curva que tuvo y logró mantenerse. Pero a pesar de tener toda esa estructura, miren lo que pasó. El peor ejercicio de la pandemia que tuvieron en ese momento. Y uno decía, ¿pero qué pasó? Chile fue de los primeros que cerró. La estrategia de los pasos de Chile fue extremadamente buena. Comenzó la vacunación. Y entonces todos estábamos diciendo, oiga, Chile qué bien lo está haciendo. Y cuando llegaron aquí, ¿y qué pasó? Hablando con los amigos de Chile, yo les decía, oiga, venga, dígame, ¿qué pasó? Sinceramente, nos confiamos. Cuando estábamos aquí, nos fuimos de vacaciones, se bajaron un poquito las condiciones, nos fuimos de vacaciones, nos fuimos para la playa, hicimos conciertos, hicimos manifestaciones y ¡pum! Por eso ahora cuando el profe decía, venga, ¿será que ya se acabó Omicron? Yo no sé. Ahora con el BA2, China otra vez guardando gente, otra vez hospitalizando gente por todas partes, no sabemos. Esto lo que les está mostrando es que no sabemos. Todo el mundo habló de Uruguay. No puse Uruguay. ¿Se acuerdan de Uruguay que venía muy parecido a Cuba? Eso no es con nosotros. Y llegó un momento cuando, ¡pum!, tome, que también para usted hay. Colombia. Yo le puedo poner nombre a estos picos. Día sin IVA. El primer día sin IVA, ¿se acuerdan? Miren la fecha. Miren la fecha. Entonces esa coherencia de las políticas, como si el Omicron no comprara televisores. Claro. Vacaciones de octubre. Diciembre. Ya que pase lo que tenga que pasar. Yo le puedo poner nombre a esos picos. Ecuador fue muy triste. Eso que ven así son dificultades del sistema de información. Yo estuve un mes antes de la pandemia en Ecuador, estuve en Guayaquil, estuvimos visitando la red de servicios y llegamos a la conclusión de, oiga, si llega COVID mañana les va a pegar muy duro. Cuando yo vi esa situación en Guayaquil, les juro que lloré, y no es por echarles el cuento, porque les dijimos qué tenían que hacer para que no les pegara tan duro. ¿Cierto? Paraguay comenzó ejercicios muy buenos y miren que cuando empezó a relajar sus condiciones de políticas, me llamo Omicron, tome, listo. Perú también tiene un ejercicio bien difícil con algunas limitantes. República Dominicana fue el primer país en decir ya superé la pandemia, esperemos que no haya otra curva después de eso. Ellos ya sacaron oficialmente el comunicado diciendo vengan a pasear a Punta Cana que aquí no hay COVID. Entonces miren que uno dice, bueno, ¿de qué dependen entonces los resultados? Les tengo más. El profesor nos mencionó la limitación de camas. Colombia tenía 1.8 camas por 10.000 habitantes. Muy por debajo del promedio de América Latina, que estaba en 3.2. Muy por debajo del promedio de la OECD, que estaba en 8. Bien por debajo. Y entonces todos los países salimos a resolver el problema de la pandemia de COVID con camas, no con fortalecimiento del primer nivel, crítica constructiva, ¿cierto? Y entonces, si es con camas, los países que más camas colocaron, México creció 346% en camas de cuidados intensivos. Aquí solo tengo cuidados intensivos. Miren el crecimiento de México.
el país que mayor nivel de severidad y letalidad tuvo, México. En México hospitalizaban 1 de cada 4 pacientes con COVID. 1 de cada 4. Nosotros estuvimos en 1 de cada 12. ¿Y eso evitó que se murieran? No. Es que esto es un ejercicio multifactorial y ahora les voy a mostrar de qué dependen los resultados en salud. Entonces no solamente eso, no solamente es ese ejercicio. Miren, aquí está. Vacunación. Algunos pegaron muy rápido y superaron el 70% muy rápido. Otros ahí vamos. Íbamos muy bien, recuerden Chile. Véalo aquí abajo. El primero que llegó al 70%. Y cuando tenía el 70% tuvieron el peor pico de pandemia. ¿Cómo explico yo eso? Determinantes sociales de salud. No hay otra forma de explicarlo, ¿cierto, profesor? No hay otra forma de explicar eso. Ahora estamos viendo aquí hogares con demanda de salud insatisfecha y relación con el exceso de muertes. Aquí sí estamos por encima del promedio, profe. A ver, yo me quito un poquito de aquí. Estoy tratando de mostrarle con indicadores que esto es complejo, multifactorial y hay muchas cosas que tener en cuenta. No es solamente un ejercicio de crecer en médicos, no es un ejercicio de crecer en enfermeras, de que sean competentes y suficientes o de poner más hospitales. Esto no se soluciona con hospitales. Demanda de salud insatisfecha. Reducción acumulada estimada de egresos hospitalarios en el 2020 en comparación con tendencias de años anteriores. Restricciones de acceso a los servicios de salud durante la pandemia de COVID. Si su modelo es tan bueno, no estoy hablando solo de Colombia, si su sistema es tan bueno, ¿por qué no fue capaz de soportar una pandemia y usted bajó el 27% de hospitalizaciones por enfermedad cerebrovascular, el 27.3% de cáncer y el 30.5%? Por ahí está Leo, que no se esconda. Leo me puede decir si estoy mintiendo o no. Antioquia sigue con... Leo, ¿en cuánto estamos hoy? 82, 84 de ocupación de UCI. 80. ¿Y cuál es el porcentaje de pacientes COVID de esa ocupación de UCI? El 15%. 12.100. Y entonces, ¿por qué están llenas las UCIs? Y no hemos bajado todo el número de camas, seguimos por encima de las 954 camas. Acuérdese que partimos de 400 y algo y estamos en 957. Y entonces, si no es por COVID, ¿por qué seguimos llenos? Los que dejamos de atender. Los que dejamos de atender. ¿Qué implica eso? Que los servicios de salud van a seguir con condiciones de exigencia de atención y demanda de servicios, no precisamente por el COVID, por todo ese ejercicio que viene siendo la manifestación directa o indirecta de deficiencias del modelo y del sistema. Me van avisando el tiempo, Lucho, que yo me emociono hablando en esto. Vacunación, DTP y sarampión. Tenemos brotes de sarampión otra vez. ¿Qué pasó? Echemos la culpa, la fácil, es el problema de migración. Y es que el problema de migración no se convierte en un ejercicio de determinantes sociales de salud donde tengo que garantizar a cualquier persona que está en este territorio el acceso y la cobertura de los servicios de salud. ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? Porque no nos alcanza la oferta de servicios que tenemos. Y déjenme decir algo bien frío, porque no tenemos quien pague. ¿Cierto? Y lo hemos discutido y me atrevo a decirlo es porque así lo hemos manifestado en el Ministerio de Salud. Venga, esto no es un problema de oferta, esto es un problema de pagador. Pero si usted no los vacuna, si usted no los vacuna contra COVID, si usted no los atiende, cuando haya una mortalidad materna de una migrante venezolana, ¿dónde se registra la mortalidad materna? ¿En Barquisimeto, en el Táchira o en Medellín?
Entonces, ¿la tenemos que atender o no la tenemos que atender? O usted asume las consecuencias del ejercicio estadístico y epidemiológico, por decirlo fríamente. Entonces, miren que esto es un elemento muy complejo. Letalidad de México y letalidad de Colombia en poblaciones indígenas. Problema de equidad. Población indígena. No se quedó viendo bien. Esperen, y verá que el colorcito, yo se los digo. El azul es la población indígena y el verde es la población no indígena. El cuadrito gris es la diferencia relativa. Menos del 50% de población indígena, más del 50% de población indígena. Es una cuestión de números. No, señor. Esto es México, pero México les decía que tenía una gran letalidad. En Colombia también tenemos ese problema. Ahora el profe me contaba que hay, para poder acceder a servicios de cáncer, o problema con las EPS indígenas. Entonces hay unas cuestiones de equidad que hay que tratar en esas rías y que hay que resolverlas. Médicos y enfermeras por 1000 habitantes en el 2019 o más reciente. Tenemos la capacidad de soportar una ría desde el punto de vista del recurso humano competente y suficiente. ¿O nos está faltando? ¿O nos está faltando? ¿Cierto? Población satisfecha con la disponibilidad de asistencia sanitaria. Población satisfecha. Entonces, ¿qué nos está faltando? Algunos indicadores de vida de Colombia con la OCDE. Esperanza de vida. El azulito es el promedio de la OECD, el azulito. Nuestra esperanza de vida es menor, la mortalidad evitable es mayor, el envejecimiento de la población es menor, la salud evaluada es menor, la cobertura de población y elegibilidad es menor, la protección financiera está superior, la cobertura de población desde el punto de vista de satisfacción es menor. La atención primaria efectiva es menor, la atención secundaria efectiva es menor, el gasto en salud es menor, las camas hospitalarias es menor, los médicos es menor y las enfermeras es menor. Listos sus desafíos. 5 minutos, sí señor. Dejo de mostrar números, ahí les quedan. Sí, déjenme hablar. Población, porcentaje de población que considera que el sector salud es corrupto o muy corrupto en 12 países de América Latina. Promedio de la OECD, promedio global. No voy a leer las otras barras. Tenemos que trabajar eso. Desafíos, ¿cierto? Problemas de salud, porcentaje de población de personas que no solicitan servicio o no reciben la atención. Miren. Y ahí están las causas. No lo cubría, mucho trámite, no lo atendieron, el centro de atención queda lejos, le hacen esperar, consultó antes, mal servicio. Pero seguimos teniendo problemas que hemos manejado durante los últimos 40 años. Y ya para avanzar, recuerden que todo les queda, menciono las estrategias de la OPS. No son normas, son recomendaciones en donde tratamos de buscar quién lo hace mejor y les decimos, oiga, esto ha funcionado en muchas partes. Estrategia del acceso universal a la salud y cobertura universal. Son acceso universal a servicios de salud integrales, de calidad, ampliados progresivamente. Esto no se hace de la noche a la mañana. Logramos cambiar el número de camas en 6 meses, pero es que el ejercicio no es de camas y ya lo vimos. Aquí hay una ampliación progresiva, coherente con las necesidades de salud, coherentes con los determinantes sociales de salud. Todo esto que está ahí, esa gráfica se llaman las funciones esenciales de salud pública, que parece que se nos está olvidando que aquí hay un ejercicio, y que ya los vimos en las gráficas del profesor Álvaro, donde todo ese ejercicio, todas esas dimensiones tienen que considerarse para garantizar los mejores resultados posibles. La estrategia de salud universal dice, miren, una expansión de servicios, fortalecimiento de la rectoría y la gobernanza, aumente y mejore el financiamiento,
no se pegue el 6, usted puede necesitar el 4 y hacer muy buenas cosas, o puede necesitar el 8. Eso depende de cada país, pero listo, seguimos con el 6. Y coordinación intersectorial para garantizar un cuidado integral, el bienestar a través de esos dos elementos que están ahí. Este esquema lo conocen, es el esquema de las redes integradas de servicios de salud, el ejercicio centrado en persona, familia y comunidad. Esto lo llaman todo el mundo puerta de entrada. A mí no me gusta llamarlo puerta de entrada, porque si hay una puerta de entrada significa que usted está afuera. ¿Cierto? Usted en el sistema de salud debe estar desde antes de nacer, y así es, por eso le hacen todo el ejercicio materno-infantil, o sea, usted ya hace parte del sistema desde su concepción. Esto yo lo llamo el primer contacto, que es el primer nivel de atención. Ustedes son este primer nivel de contacto. De ahí para allá siguen otros ejercicios de atención especializada, unos elementos de gestión y unos elementos de gobernanza. Tiene 4 ámbitos, 14 atributos, que ustedes conocen la estrategia, se los dejo. Y eso se dibuja así: territorio, población y determinantes sociales de salud. Ni que nos hubiéramos puesto de acuerdo, profe, ¿cierto? Ahí estamos todos, perfecto. Ahí estamos todos, y entonces viene un primer nivel de atención donde hay diferentes servicios, de acuerdo a esas necesidades, ese territorio y esa población. Luego vienen los hospitales. Ah, entonces ustedes no son estos. ¿Cuáles son ustedes? ¿Estos o estos? El nombre de hospitales puede hacerles orientarse hacia otras cosas, pero ustedes son ese primer nivel de atención, independiente del nombre que tengan. Ustedes son ese primer nivel de atención, esa es su función. Hay otros hospitales más grandes que podemos hablar, los departamentales, los regionales, como los quieran llamar, que cumplen esa función. Pero existen otra integración de servicios públicos o privados. Comprarle servicios de salud al sector privado desde lo público, ¿es bueno o es malo? Si yo tengo una unidad cardiovascular en una ciudad, la única en la ciudad, ¿será que el sector público, privada, será que el sector público tiene que construir otra cuando ni siquiera hay especialistas para sustentarlos? ¿O será que tiene que hacer una compra estratégica de servicios de esa que está ahí? ¿Cierto? Y después vienen estructuras sociales. Es que no solamente es integrada, ni integral, es también intersectorial. ¿Usted cree que disminuir el embarazo en adolescentes es un problema del hospital? ¿Y el hospital solo lo va a hacer? Si usted no mete a Secretaría de Educación ahí, ¿usted cree que el ejercicio de poder vencer el cáncer es de la EPS o del hospital o de la quimio? Si usted no mete ejercicios de promotores sociales, de trabajadores sociales, secretarías de inclusión, etcétera, etcétera, etcétera. Ese ejercicio se tiene que considerar. Vienen otros hospitales más grandes, centros de investigación, y obviamente la red se configura de redes, de microredes, y entonces el ejercicio de la RIA es: ¿y cómo nos vamos a hablar todos nosotros? Para garantizar integración, integralidad, calidad, eficiencia, seguridad, cobertura, para garantizar lo que el paciente necesita, cuándo lo necesita y dónde lo necesita. Ese es el ejercicio de la RIA. Ese modelo de RIS, nosotros decimos: mire, usted quiere avanzar en garantizar el derecho a la salud, avance a través de un sistema nacional de salud que usted lo puede dibujar como quiera, siempre y cuando garantice el derecho a la salud. De ahí para allá sus dos objetivos son cobertura y acceso, que esto se manifiesta en esto: un modelo de atención centrado en el individuo, familia y comunidad, pero con condiciones de eficiencia, equidad, sostenible, y eso no es sostenibilidad financiera. Después los invito a una conferencia de desarrollo sostenible. Y les decimos, un buen ejercicio para eso son las redes integradas de salud, redes integradas de servicios de salud, con un primer nivel con capacidad de atención fortalecido, una atención especializada, oferta basada en los determinantes sociales de salud. Ese es el ejercicio. Y usted hace todo un elemento de macro, meso y microgestión. Rápidamente, APS, Alma Ata Astana 2018, que esto iba a tomar una fuerza increíble después de esa conferencia, pero dijo COVID: espere que aquí llegue yo. Y bueno, ya nos olvidamos un poquito de eso, esperemos retomarlo. Y decía: atención primaria de salud y servicios de salud. Miren las condiciones: gran calidad,
seguros, integrales, integrados, accesibles, disponibles y asequibles para todos y en todas partes, prestados con pasión, respeto, dignidad, por profesionales de la salud bien formados, competentes, motivados y comprometidos. ¿Quiere la visión de la RIA? Mírela. Hacia allá tiene que apuntar la RIA. Si no, no tendría sentido, ¿cierto? Construcción de entornos propicios y favorables. Ahí está la que es la definición y la estructura de la atención primaria en salud. Y es lo mismo, accesible, equitativa, segura, alta calidad, integral, eficiente, aceptable, asequible, disponible, servicios integrados, continuos, centrados en la persona, evitar la fragmentación, garantizar un sistema funcional. Eso ya está escrito. El punto es cómo logramos que eso funcione en la RIA, ¿cierto? Y ya para concluir, les dejo las otras, Lucho me quito tiempo. Aquí están los sistemas fragmentados. Este ejercicio es fundamental. ¿De qué dependen los resultados en salud? Estos se llaman determinantes sociales. Miren, aquí están los determinantes sociales. Hay unos riesgos propios del individuo, riesgos psicosociales, biológicos, genéticos. Viene ese individuo que entra contra unos determinantes sociales de salud. Si supongamos que aquí no tiene riesgos, las barreras de acceso que pueden ser políticas, y ya vimos y les mostré algunos ejercicios de esas barreras de acceso geográficas, culturales, financieras, y finalmente este es su responsabilidad. Mírela aquí, la calidad de los servicios de salud. Si eso no se integra, si todo eso no funciona, no van a poder garantizar los resultados de esa RIA. Entonces, ¿qué es más importante en la RIA? Los resultados, las personas, la red, cumplir la ley. Es un compromiso social. Todas las anteriores, póngale el valor que usted quiera, pero los tiene que considerar todos. El valor puede variar un poco de acuerdo a esos determinantes sociales de salud. Ya va a haber algunos donde usted se tiene que ajustar un poquito más que en el otro, ¿cierto? Ya para terminar, ese ejercicio de la red, ese ejercicio de la RIA necesita objetivos y metas claros, habilidades y competencias del recurso humano, estímulos e incentivos financieros, recursos humanos, técnicos y financieros, una organización de la estructura y una planeación. Si no, si falta alguno de esos elementos, puede tener un comienzo débil, una responsabilidad dispersa, no sabemos qué le toca hacer a cada uno, frustración porque no podemos hacer, cambios muy lentos, generar ansiedad. La ansiedad se genera cuando usted tiene todo, pero el recurso humano no tiene las habilidades y competencias para hacerlo. O finalmente ser ineficiente. Entonces, les quedan las conclusiones de ese primer nivel de atención es la respuesta, o es uno de los ejes fundamentales. Ustedes son el primer nivel de atención, independiente del nombre de hospitales. Pero ese es el ejercicio que ustedes hacen. Entonces hay que reforzar esos equipos comunitarios de salud, hay que integrar las sanciones de contención y servicios esenciales, hay que reorganizar, expandir y reforzar el primer nivel de atención, hay que establecer una gestión de red para coordinar, gestión de casos y una transformación digital de los servicios que son los sistemas de información. Con todo eso, no pueden dejar a nadie atrás en la RIA. No dejen a nadie atrás, ese es el ejercicio. Me imagino que ahora en el panel tenemos espacio para preguntas. Gracias por el espacio, Luis.